Robert Redford y Jane Fonda, una de las parejas en pantalla más queridas. En 3 películas que abarcan 5 décadas han interpretado a parejas en diferentes etapas de la vida. Nuestro primer capítulo es Descalzos en el Parque, una comedia romántica de 1967. Aquí vemos a una pareja recién casada, Paul y Corey. Él es serio y racional, ella es espontánea y apasionada. La película captura la emoción del primer amor y los desafíos de la convivencia. Paul y Corey están descubriendo cómo balancear sus diferencias, lo que a veces los lleva al conflicto, pero también a descubrir la aventura de la vida en pareja. En Descalzos en el Parque, el amor es fresco, pero también pone a prueba las emociones de los personajes, y es aquí donde Redford y Fonda empiezan a establecer una química que los acompañará durante años. 12 años después se vuelven a encontrar en El Jinete Eléctrico. Esta vez sus personajes no son una pareja joven, sino 2 adultos que llevan sus propias cicatrices emocionales. Redford interpreta a Sonny Steele, un ex campeón de rodeo que se ha convertido en una figura publicitaria, cansado de la superficialidad de su vida actual. Fonda es Hallie, una reportera que quiere contar su historia. En este capítulo el amor se vuelve una búsqueda de autenticidad y libertad. Este es un amor de adultos, lleno de profundidad y entendimiento. La relación entre los personajes refleja una etapa de madurez en la que el amor no es tanto una aventura romántica, sino un refugio en medio del caos. Aquí vemos a 2 personas que no buscan cambiarse, sino apoyarse. Y finalmente llegamos a Nosotros en la Noche, una película del año 2017. Aquí Redford y Fonda interpretan a Eddie y Luis, 2 vecinos viudos que han estado solos por mucho tiempo. En esta fase de sus vidas, la propuesta de Eddie es simple: pasar las noches juntos, no necesariamente por romance, sino por compañía. Este es un amor tranquilo, sereno, donde las expectativas y el drama han quedado atrás. Aquí, el amor se convierte en una compañía amable, en una comprensión profunda que ya no necesita de grandes gestos. Eddie y Luis buscan la paz, no la pasión. A lo largo de estas 3 películas, nos han mostrado 3 formas diferentes de amar: la pasión impulsiva de la juventud, el amor como refugio en la madurez y la tranquilidad del amor en la vejez. Y muchas gracias por acompañarme en este recorrido y cuéntame en los comentarios cuál de estas películas es tu favorita. Me encantaría saber tu opinión.